Ya, vamos a ver la parte de máximos y mínimos, ¿no? La parte de máximos y mínimos. A ver, voy a fijar esto. En realidad, las primeras definiciones tienen que ver mucho con lo que ustedes ya han visto en su momento, máximos y mínimos para una función de una variable. Eh, la definición prácticamente es la misma, solo que hay una diferencia, ¿no? La diferencia está en que las funciones que nosotros trabajamos ya no dependen de una variable, sino dependen de dos o de más variables, ¿cierto? Las ventajas y desventajas, bueno, las ventajas es que teniendo dos variables, ¿no?, independientes, podemos hacer la representación gráfica, ¿no? Eso es una ventaja para poder observar geométricamente qué está pasando. Pero la desventaja es que cuando la función ya depende de más de dos variables, ya nosotros no podemos graficar, ¿cierto? Porque esa gráfica estaría en la cuarta dimensión, por ejemplo, si tenemos tres variables independientes nada más, ¿no? Esa sería una desventaja. Pero para eso la parte analítica, ¿no? La parte general, nos permite poder seguir trabajando sin graficar, ¿no? Sin graficar. Ya, muy bien. Vamos entonces a las definiciones. A ver, vamos a ver acá. Aquí tenemos las definiciones, ¿no? Definiciones de extremos. Ya, por el momento lo voy a pasar y voy a ir explicando cada una de ellas con su similitud cuando uno veía cálculo diferencial. Entonces voy a hacer aquí un gráfico referente a cálculo diferencial y de ahí tú más o menos vas a ir recordando lo que en su momento el profesor o tal vez la profesora que te enseñó te decía sobre algunas definiciones que tú debes conocer, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a trazar aquí. Voy a hacerlo geométricamente, porque geométricamente es más entendible, ¿ya? Geométricamente es más entendible. Entonces vamos a ponerlo aquí. Listo. Ahí, por ejemplo. Perfecto. Ya está. Vamos a crear aquí, a ver, una función, una función. La gráfica de una función voy a ponerle así, por ejemplo. Darle así, ¿no? Un poquito exagerando tal vez. Más que todo para entender la idea, ¿no? La idea. Ya está. Y así, ya, listo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de máximos y mínimos, nosotros primero debemos considerar una función, ¿no? Una función. Entonces, nuestra función en cálculo diferencial tiene este conjunto de partida y este conjunto de llegada, ¿correcto? Muy bien, pero cuando conocemos la regla de correspondencia, ¿sí? Normalmente esto es igual a y, ¿correcto? Entonces hablamos pues de un dominio, ¿sí? Y de la regla de correspondencia para decir que esta función está bien definida. Ya, excelente. Por ahí empezamos, ¿no? Por ahí empezamos. Perfecto. Pero cuando se habla de máximos y mínimos, jóvenes y señoritas, nos estamos refiriendo a los valores de la función. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Cuando hablamos de máximos o mínimos o de extremos, nos estamos refiriendo a los valores de la función. En otras palabras, las imágenes, ¿no? Las imágenes. Ya está. Y tú te das cuenta que las imágenes, ¿dónde se ubican? Son los valores de Y. Entonces quiere decir que se va a ubicar en el eje Y. O sea, que en este eje Y se van a encontrar los máximos o los mínimos. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos piensan que el máximo es este punto, ¿no? Y que el mínimo es este punto. Y no es cierto. Ya no es cierto. Eso es lo que nosotros debemos tratar de entender. Es como cuando uno te puede preguntar a ti, ¿no? A ver, joven señorita, ¿cuál es la nota máxima que tú puedes sacar en tu examen? Y todos me van a decir, profesor, 20, porque estamos en el sistema vigesimal, pues, ¿no? Pero tú te pones a pensar, ese 20 que tú me has dicho,
Es un número real, ¿sí o no? Claro, es un número real. Entonces, si nosotros partimos de esa lógica simple, cuando me refiero a un máximo, me estoy refiriendo a un valor, no me estoy refiriendo a un par ordenado. Porque si tú te das cuenta, este puntito que está acá, que es el punto más alto, por decirlo así, este es un par ordenado. Esto de acá no es un número real. Entonces no podemos ir en contra de lo que significa un máximo y un mínimo. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado. Podríamos decir que esto es un punto de máximo. Claro, eso sí, ¿no? Porque en este puntito, una de sus coordenadas es un máximo. Entonces ahí sí, ¿no? O podemos decir, este es un punto máximo, pero no podemos decir, es un máximo. Ya, esas cuestiones hay que tenerlo clarísimo. Muy bien, entonces quiere decir que de aquí en adelante, estos términos máximos y mínimos son los valores que asume la función. Son las imágenes y que geométricamente lo encontramos, si estamos en cálculo diferencial, obviamente, lo encontramos en el eje Y, ¿no? Aquí es donde yo voy a observar los máximos o los mínimos, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. A ver, voy a ponerlo esto un poquito más abajo, ¿no? Así, ya está. Perfecto. Entonces, voy a concentrarme en este punto. Este es un punto extremo, mira, ¿no? Un punto extremo. Entonces, hay que saber diferenciar algo, ¿ya? Te voy a poner más acá que me está aquí incomodando esto de acá. Ya está, ahora sí. Ya, decía, ¿no? Decía. Vamos a hablar de valores y vamos a hablar de puntos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia, profesor, con estos dos términos? El término valores mayormente es para valores extremos y otros son los puntos extremos, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de valores extremos, estamos hablando de máximo o mínimo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos aquí de valores extremos, estamos hablando de máximo o mínimo. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En el eje Y. O sea que en el eje Y nosotros vamos a encontrar los valores extremos, ¿ya? Los valores extremos. O sea, aquí en este eje, aquí vamos a encontrar los valores extremos, ¿ya? Y cuando hablamos de los puntos extremos, estamos hablando de un punto de máximo o un punto de mínimo. Y hay uno más que tú también sabes, ¿no? El punto de inflexión, que no es un punto extremo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por eso se llama, ¿no? Punto de inflexión, punto de máximo, punto de mínimo. Y yo te pregunto, ¿y dónde tú encuentras el punto de inflexión? Tú no lo encuentras en el eje Y. El punto de inflexión tú lo encuentras en la gráfica. O sea, profesor, que cuando yo hablo de puntos extremos, ¿a dónde me tengo que ir? A la gráfica. Entonces, estos puntos extremos, ¿tú dónde lo vas a encontrar? Tú lo vas a encontrar en la gráfica. Y estos puntos, ¿qué forma van a tener? Van a tener esta forma, x sub 0, y sub 0. ¿Y por qué? Porque están en la gráfica. ¿Sí? Ya, muy bien. Hay otra terminología más simplificada. De aquí en adelante, jóvenes, cuando yo diga solamente extremos, a veces el estudiante duda, ¿no, profesor? Cuando usted dice solamente extremos, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Muy buena pregunta. ¿Se está refiriendo a los valores o se está refiriendo a los puntos? Y la respuesta es bien sencilla. Me estoy refiriendo a los valores. Por eso acá dice,
Valores extremos es sinónimo de simplemente extremos. ¿Ya? Simplemente extremos. Muy bien, ya está. Ahora sí, una vez que ya tenemos claro eso, nosotros podemos empezar a construir las definiciones. ¿Esto qué sería entonces, jóvenes? Esto sería un punto extremo. ¿De qué tipo? Un punto de máximo, ¿no? Porque es un punto que está en la gráfica, en la parte alta, por decirlo así, ¿no? Es lo que apreciamos como si fuera la cúspide, asumiendo que esto es una montaña, ¿no? Entonces, esto es una cúspide, ¿no? Muy bien. Entonces, él, como es un punto extremo, obviamente tiene que tener pues su abscisa, ¿sí o no? Vamos a ponerle aquí x sub 0. Ya está. Y tiene que tener también su ordenada, ¿no? Su ordenada. Pero tú sabes que su ordenada, que vendría a ser el y sub 0, eso vendría a ser la imagen del x sub 0. Y por lo tanto, este punto de máximo se escribiría de esta forma. X sub 0 f de x sub 0. Ahora quiero que observes un detalle importante, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo acá. Esto sería un punto de máximo o simplemente punto máximo, ¿no? Y esto vendría a ser tu valor máximo. Mira, qué interesante. Ya no puede haber confusión. Ahora, tú dices, profesor, pero acá ha dicho que cada vez que hablemos de extremos, simplemente, esos son los valores extremos. O sea, eso quiere decir que en vez de decir valor máximo, yo solamente le puedo decir máximo nada más. Y la respuesta es sí. La palabra máximo a secas es sinónimo de valor máximo. Es su sinónimo, ¿no? Es su sinónimo. Muy bien. Entonces, ya con eso nosotros no podemos tener errores cuando vamos a hablar. ¿Ya? Si yo te digo, indícame el máximo, profesor, este es el máximo. Muy bien, este es el máximo. Excelente. Listo. ¿Y todo máximo de dónde viene? De un punto máximo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto máximo tiene coordenadas. Y el máximo no. Es un valor. ¿No? Es un valor. Ya, muy bien. Ya después viene, ustedes también lo deben haber hecho, que el máximo se va a clasificar en máximo relativo o en máximo absoluto. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender si trabajamos con todo el dominio o una parte de él, ¿cierto? O una parte de él. Ya, vamos a asumir que esto es el dominio, ¿no? De aquí, vamos a asumir que de aquí a este puntito voy a ponerlo así. Ya está. Vamos a asumir que todo esto es el dominio. Todo esto es el dominio. Y esto que sigue, ya está. Hasta el más infinito. Ya. Si yo asumo que todo esto es el dominio, tú te das cuenta que este punto de máximo es el más alto de todos. Mira, es el más alto de todos, ¿no? Es como si lo llevamos a las cuestiones de las montañas, pues, ¿no? Donde hay más altitud, ¿no? Entonces, este es el punto de máximo, el más alto de todos, ¿ya? Se podría decir que él es el men, pues, ¿no? El mayor de todos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando este valor máximo, porque aquí es el punto, este es el más alto, pero este puntito tiene una imagen que se llama máximo, que es un valor, ¿sí? Entonces, quiere decir que este valor es el valor más alto que puede asumir la función. Y matemáticamente, ¿cómo lo podríamos colocar? De esta forma, ¿no? En el dominio, yo puedo coger un X cualquiera. Y obviamente, este X va a tener una imagen, ¿no? Va a tener una imagen, ¿correcto? ¿Y qué puedes apreciar? Tú puedes apreciar que no importa qué valor X
tú cojas en el dominio, ese valor a lo más va a ser igual que el máximo, ¿correcto? Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy hablando de todo el dominio? Acá le pongo para todo X que pertenece al dominio de la función. Entonces, matemáticamente, cada vez que aparezca este cuantificador, quiere decir que estamos hablando en términos absolutos, ¿correcto? Y como él es el máximo y tenemos este cuantificador, entonces esta definición es para máximo absoluto. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien, mira. Por eso es importante nosotros entender los cuantificadores, ¿no? O sea, los cuantificadores en realidad nos ayudan muchísimo para poder entender las definiciones, si son absolutas o solamente son locales o relativos, ¿no? Que es el otro término que se utiliza, ¿cierto? Otro sinónimo de absoluto es global, ¿no? Porque es en todo el dominio, ¿no? En todo el dominio. Ya, muy bien. Ahora, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decimos, profesor, bueno, este puntito también es alto comparado con estos dos de acá, es el más alto, claro que él le gana, pero él también tiene una forma de ser un punto de máximo, ¿sí? Y tendría aquí un máximo. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Pero para evitar las confusiones, si yo quiero trabajar con este puntito, entonces yo tendría que decir, bueno, este puntito es un máximo, pero no es un absoluto en el dominio. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger un subconjunto del dominio, digamos esta parte, ¿no? Esta parte. Y ahí sí, si yo cojo este subconjunto, entonces las imágenes serían toda esta parte de acá. Y ahí me puedo dar cuenta que efectivamente, ¿no? Esto vendría a ser un punto de máximo y su imagen vendría a ser un máximo, pero no es absoluto, sino es relativo a este intervalo, ¿cierto? Es relativo a ese intervalo, ¿correcto? ¿Ya? Y este intervalo, ustedes cuando han llevado, digamos, su teoría de límites, y ojo que la derivada es un límite, ¿no? Este intervalo, ¿cómo le llamábamos cuando trabajábamos o bueno, cuando trabajaban con límites? Se llamaba vecindad, se llamaba bola, ¿no? Bola, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso, cuando hablamos de relativo, nos estamos refiriendo a una vecindad. ¿No? A una vecindad. Entonces, esto vendría a ser una vecindad. Vecindad. Entonces, si a esto le llamo, por ejemplo, x sub 1, por decirlo así, x sub 1, entonces quiere decir que en este caso, cualquier x que yo ponga, puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo aquí, pero si yo pongo este x acá, ¿te das cuenta? ¿No? Este x acá, está fuera de esta vecindad. O sea que yo no puedo afirmar nada si mi X está fuera de la vecindad. Pero si está en la vecindad, ahí sí puedo hablar de esta parte, ¿no? Y de todos estos puntitos que están en la gráfica, este es el punto más alto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí la definición cambia ligeramente, ¿no? Entonces aquí f de x, acá está el x, en esta partecita de vecindad, ¿no? Sigue siendo menor o igual que en este caso f de x1, ¿no? F de x1, pero este para todo ya no es en el dominio, sino es en la vecindad, pues, ¿no? En la vecindad. Y ahí cambia, ¿no? Tú sabes que una vecindad es de esta forma, ¿no? Tiene un centro que sería x1 y un radio pequeño delta. Ya está.
¿Se dan cuenta, no? Entonces, a pesar que aquí tenemos el para todo, ¿no? A pesar que aquí está el para todo, pero esto no es global porque no es en todo el dominio. Entonces, quiere decir que este máximo, este máximo, este máximo, ya no vendría a ser absoluto porque no estoy trabajando con el dominio, estoy trabajando con un subconjunto del dominio, una vecindad, ¿no? Entonces, esto vendría a ser relativo, relativo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ¿correcto? Entonces, estas son las definiciones de máximo absoluto, máximo relativo, ¿sí? Algunas definiciones a veces lo varían, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo le he puesto de esta forma, ¿no? Para mí todas estas imágenes a lo más igualarán al máximo. Y aquí también todas estas imágenes a lo más van a igualar al máximo en esta vecindad. Pero si tú quieres, esto también lo puedes poner de otra forma, ¿no? A veces dicen para dar la sensación de que esto es el máximo, entonces un máximo siempre va a ser el mayor o igual que algo. Entonces otros prefieren ponerlo así, por ejemplo, ¿no? Ponerlo así. Cuestión de gustos, no es ningún problema. De manera equivalente, entonces primero ponen el máximo y dicen esto siempre va a ser, como es el máximo, mayor o igual que cualquier otro valor. Y lo colocan así, ¿correcto? No hay ningún problema, porque al final son equivalentes, ¿no? Es cuestión de gusto. Ya está. Ahora sí, una vez que hemos entendido esta idea, el dual, ¿quién es el dual? Si acá este es el punto de máximo, ¿no? Absoluto, entonces también puede haber un punto de mínimo absoluto, pero en este caso no hay punto de mínimo absoluto, ¿por qué? Porque esta gráfica sigue hacia abajo y tú te das cuenta que no vas a encontrar un punto de mínimo, ¿cierto? Entonces, este punto sería un punto de mínimo, pero relativo, ¿no? Un punto de mínimo relativo. ¿Ya? Un detalle importante, ¿no? Que a veces se preguntan los estudiantes, profesor, ¿podemos decir que el máximo absoluto es un máximo relativo? Claro, es cierto. ¿Por qué razón? Porque yo puedo trabajar aquí con esta vecindad. Quiero trabajar aquí nomás, mira, aquí nomás quiero trabajar, ¿cierto? Aquí nomás. Perfecto. Ya, yo quiero trabajar ahí nada más, entonces esto es una vecindad. ¿Y esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser un máximo, él vendría a ser un máximo relativo, ¿no? Un máximo relativo, ¿no? A esta vecindad. Entonces, un máximo absoluto es en realidad también un máximo relativo, ¿sí? Un máximo relativo, ¿no? Muy bien, ya está. Perfecto. Entonces, esas son las terminologías que debemos conocer, ¿no? Que debemos conocer para poder ahora sí entender en el nivel de cálculo multivariable, porque solamente lo vamos a extender, ¿ya? Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Mira, en definiciones de extremos, si tú te pones a pensar, mira la nubecita de amarillo, ¿no? Es la que está acá, mira. Solo que para nosotros, nuestra función ya no depende de una variable, sino nuestra función va a depender de dos, ¿no? Por eso es que aquí, ¿quién aparece? R2, ¿correcto? R2. Pero recuerda que esto es el conjunto de partidas, ¿sí o no? Nosotros, ¿dónde nos vamos a enfocar? En el dominio de la función. Y ese dominio, obviamente, está incluido en el conjunto de partida, pues, ¿no? Ya, muy bien. Y de ahí tenemos el R, pues, ¿no? Que representa el conjunto de llegada, que no necesariamente es el rango. Recuerda que una función está bien definida cuando conozco su regla de correspondencia y su dominio. Con eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Muy bien, ya. Perfecto. Entonces tenemos una similitud con esta parte, ¿no? Con esta parte. Listo. Cuando hemos visto la gráfica para hablar del punto de máximo y el mínimo, ¿no? Este punto de máximo tiene una abscisa, x sub 0. Y tú te das cuenta que x sub 0 cae en el dominio, ¿sí o no? ¿Cierto? En otras palabras, para hablar de máximo o mínimo, su abscisa, ¿sí? Su abscisa tiene que estar en el dominio. Es una condición interesante, ¿no?
Entonces, X sub 0, X sub 1, X, todos ellos, ¿dónde tienen que estar? En el dominio. Por eso es que aquí también se está diciendo, mira, ve, pertenece al dominio. ¿Se dan cuenta, no? No, muy bien, ya está. Ahora, vamos a la parte inferior, a esta parte de acá, donde hemos definido el máximo absoluto, que es como el que está aquí de rojito. Mira, ahí está de rojito. Y hemos definido el máximo relativo, que está aquí en el tercer recuadro. Acá, mira, acá está. ¿Ya? Fíjate la similitud de la definición. Nosotros hemos dicho que cuando hablamos de máximo absoluto, nos estamos refiriendo a la imagen de x sub 0, ¿correcto? ¿Y por qué x sub 0? Porque solamente depende de una variable. En cambio, fíjate la definición. Acá hace referencia a f de x sub 0, y sub 0. Y esto tiene sentido, ¿sí o no? Porque nuestra función depende de dos variables. ¿Ya? Entonces, esta imagen, ¿cuándo lo voy a llamar máximo absoluto? Entonces tiene que cumplir una definición, ¿cierto? Y aquí estaba la definición. Para todo x que pertenece al dominio de f, mira, acá está. Acá está, mira, ve. Para todo x, y que pertenece al dominio de f, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que f de S para todo tiene que ser menor o igual que el f en x sub 0 que representa al máximo o su equivalente de esta forma. Y creo que aquí está en esta forma, ¿sí? Mira, ¿ves? El f del x sub 0, y sub 0 tiene que ser mayor o igual que el f del x, y. Cuando eso se cumple, entonces él es un máximo absoluto. O algunos como le llaman, es un valor máximo absoluto. ¿Dónde lo vas a encontrar? Estas imágenes, ¿en qué eje se ubican? En el eje Z, ¿ya? Entonces, mientras en el cálculo diferencial el máximo o el mínimo lo buscamos geométricamente en el eje Y, en cambio en cálculo multivariable el máximo o el mínimo, que en este caso está representado por f de x sub 0, y sub 0, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar geométricamente en el eje z. ¿Y por qué razón? Porque nosotros aquí hablamos de que z es igual a f de x, y. Entonces todas las imágenes geométricamente lo vamos a encontrar en el eje z, ¿no? En el eje z. ¿Ya? Muy bien. Y fíjate el relativo, ¿no? Como hemos explicado acá. ¿Qué tiene que haber? Una vecindad. A ver, ¿qué dice acá? Ajá, para todo x, y que pertenece, mira, a una vecindad abierta. Claro, nosotros normalmente trabajamos con vecindades, así como este punto de acumulación. Estos extremos son abiertos, ¿no? ¿Por qué razón tienen que ser abiertos? Porque cuando se calcula la derivada, no se calculen los extremos, porque ahí no va a ser derivable, ¿no? No va a ser derivable, ¿no? Entonces, por eso es que se trabaja con fronteras abiertas, ¿ya? Para que todos los puntos que están en el interior, la derivada exista. ¿Cierto? O sea, que sea derivable, ¿no? Que sea derivable. Pero cuando estamos en cálculo multivariable, hay un término que es más fuerte que derivable, porque no te olvides que el hecho que sea derivable, es decir, que existan las derivadas parciales, no garantiza que sea diferenciable, ¿cierto? Ya, entonces, en cálculo diferencial prácticamente es lo mismo, derivable que diferenciable. En cambio, en cálculo multivariable, recuerda que no es lo mismo. Una cosa es derivable, existen las derivadas parciales, y otra cosa es diferenciable. ¿Qué significa diferenciable? Que aparte que existan las derivadas parciales, geométricamente tiene que existir el plano tangente. ¿Ya? Muy bien, ya está. Listo. Una vez que hemos entendido esto, el dual, ¿quién sería? El dual sería el punto de mínimo y en vez de hablar del máximo o valor máximo, estaríamos hablando del valor mínimo, ¿no? Del valor mínimo.
Muy bien. Y las definiciones obviamente cambiarían, ¿no? ¿Por qué razón? Mientras el máximo, como su mismo nombre lo dice, es el máximo valor, ¿sí? Que puede asumir la imagen de la función con respecto a otro valor de la misma imagen. En cambio, el mínimo ya no sería el mayor de todos, ¿sí o no? Sería pues el menor de todos. O sea que los otros puntos, sus imágenes, siempre van a ser mayores o iguales, ¿no? Mayores o iguales que ese mínimo, ¿no? Por eso que acá está, ¿ves? Mira, el mínimo, ¿ves? El mínimo menor o igual que cualquier otra imagen. Cuando es para todo X que está en el dominio, se llama mínimo absoluto. Pero si esta imagen es menor o igual que cualquier otra imagen, pero para los puntos que pertenecen a la vecindad, entonces esto se llama mínimo relativo, ¿no? Mínimo relativo. Ya, muy bien. Bueno, creo que con eso al menos se ha hecho un repaso de estas ideas y ya vamos a enfocarnos ahora sí en lo que es nuestra parte, ¿no? Por eso es que aquí voy a poner ahora sí el dibujito, ya, esto lo voy a borrar. Vamos a poner aquí el dibujito que corresponde a nuestro curso. Mira, ahí está. ¿Te das cuenta? No, ahí está. Ya, ustedes dirán, profesor, pero este puntito que está acá, este puntito de acá, usted le está llamando máximo absoluto. No, jóvenes. Fíjate que este máximo absoluto está de color rojo y yo estoy haciendo referencia a esta imagen que está acá. Acuérdate que cuando estás en cálculo diferencial, los puntos de tu gráfica tienen solamente dos coordenadas, ¿sí? La primera coordenada que se encuentra en el dominio de la función y la segunda coordenada que se encuentra en el rango. Y eso forma un par ordenado. En cambio, cuando nuestra función es de dos variables, entonces los puntos de la gráfica, ¿qué cosas son? Ternas. Y aquí va el z, que es el f de x, y. Y nosotros qué hemos dicho? Que cuando hablamos de máximo o mínimo, ¿qué cosa es? Un valor. Y es la imagen. Entonces quiere decir que cuando tú digas máximo o mínimo, estás hablando de la tercera coordenada de los puntos que están en la gráfica. Entonces, esto puede ser un máximo o puede ser un mínimo. O ninguno tal vez, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá no tiene máximo ni mínimo. ¿No? Muy bien, ya está. Y este punto en la gráfica, esto sería un punto de máximo, ¿no? Este sería un punto de máximo, ¿no? Esto sería un punto de máximo. Por eso hay que tener cuidado. Yo asumo que algunos libros, cuando ponen aquí máximo absoluto, ¿no? Se han confundido tal vez y están hablando de este punto, ¿no? Pero en realidad el máximo absoluto es la tercera coordenada. Ese es el máximo absoluto. O como a veces tenemos esa fea costumbre, ¿no? De otro país, copiamos nada más el dibujo y a veces en el dibujo están los colores. Y algunos lo copian pues de un libro de blanco y negro donde no se distingue el color, ¿no? Y por eso de ahí vienen los problemas. Lo hemos copiado mal, lo hemos interpretado mal y así lo ponemos, ¿cierto? En cambio, por eso, fíjate bien, yo estoy poniendo máximo absoluto solamente a f de x4, y4. No estoy diciendo que este punto es el máximo absoluto, ¿ya? Por eso mucho cuidado cuando interpretas geométricamente qué cosa es el punto de máximo y qué cosa es el máximo absoluto. En realidad, si nosotros vamos al eje Z, aquí, ¿quién va a estar? Va a estar f de x4, y4. ¿Y esto qué cosa es? El máximo absoluto, ¿no? El máximo absoluto. Su dominio vendría a ser algo así, ¿no? Pero acá en el eje, en el plano XY, ¿no? Y tú te darías cuenta, claro, que este sería pues el máximo de todos, ¿no? Muy bien, ahí está. Y la contraparte, esto daría la impresión de que es el punto de mínimo, ¿sí?
Y cuando calculamos su imagen, que en este caso sería el f de x1, y1, entonces esto vendría a ser el menor valor de todos, ¿no? Entonces esto sería un mínimo absoluto, ¿no? Un mínimo absoluto. Muy bien, pero si solamente nos concentramos por decir en esta vecindad, mira, en esta vecindad que está en el plano XY, ¿no? En esta vecindad abierta, ¿no? Como dice la definición, en esta vecindad, ¿no? Y aquí está el punto x sub 5, y sub 5. Entonces aquí está de centro x sub 5, y sub 5. Entonces quiere decir que cuando vamos a la gráfica, solamente estaría interesado en esta parte, por decir, ¿no? Acá, solamente estaría interesado en esta parte, más o menos aquí, aquí más o menos porque es abierto, ¿no? Y estaría interesado solamente en esta parte, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, aquí, así, ¿no? Ujú. Ya está. Y en esta parte, obviamente estoy viendo que este puntito de acá es un punto de máximo relativo. ¿Y eso qué significa? Que su tercera coordenada es un máximo relativo. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, este puntito de acá, ese de ahí, sería un punto de máximo. Como estoy trabajando aquí, entonces es un máximo relativo. Y su tercera coordenada es el máximo relativo. Por eso entonces aquí sería un punto de máximo absoluto, claro que sí, pues, ¿no? Absoluto. Y su tercera coordenada es el máximo absoluto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Por eso es que les decía, es importante que recuerden lo que han hecho en su cálculo diferencial. Ya es un cálculo diferencial. Entonces, lo extendemos y ya podemos entender bien estas definiciones. En cálculo diferencial, muy pocas veces también ustedes deben haberse dado cuenta que se utilizaban las definiciones. Mayormente para encontrar los máximos y mínimos había un procedimiento, ¿no? Primero, encontrar los números críticos, ¿sí? O puntos críticos. Y luego, aplicar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Y ahí ya no aplicabas la definición. ¿Por qué jóvenes? Porque a veces la definición puede ser bien complicado aplicarlo. Tendríamos que tener un conocimiento bastante fuerte de inecuaciones, ¿no? De inecuaciones, ¿no? Entonces ahí viene un inconveniente. Pero para eso se crean los teoremas, los criterios. ¿Cuál es la ventaja de usar teoremas o criterios? Que nos facilita las cosas con respecto a las definiciones. Y otro dato importante, puede hacer que el criterio, ¿no? El criterio o el teorema muchas veces está restringido a ciertas hipótesis y en otras ocasiones tal vez no se cumple en otros casos. La pregunta sería, profesor, cuando no podemos utilizar el teorema o cuando el criterio está fallando, por decirlo así, ¿qué debemos hacer? Entonces, en esos casos tienes que recurrir a la definición. ¿Cierto? Y con eso sí te va a salir, pues, ¿no? Claro que puede ser bastante tedioso a veces, pero en el peor de los casos, cuando no funciona el teorema o el criterio está fallando, tenemos que recurrir a la matriz de todo y eso es la definición. ¿Ya? Muy bien, fenomenal. Continuamos. Ahora sí. O sea que aquí, profesor, vamos a hablar de también criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada. Lamentablemente, aquí no se puede hablar del criterio de la primera derivada. Aquí sí o sí vamos a hablar del criterio de la segunda derivada. Más o menos, no voy a hacer algo muy matemático en esto, pero la idea es la siguiente, ¿no? Las funciones que tú utilizas en cálculo diferencial
dependen de una variable nada más, ¿cierto? ¿No? De una variable, ¿no? Entonces, en ese caso, el criterio de la primera derivada funciona muy bien, ¿no? Muy bien. Pero las funciones que tenemos nosotros, ¿no? Dependen de dos variables. Y la primera derivada no es genérica, es parcial, porque trabajamos primero con respecto a x, ¿no? La derivada parcial con respecto a x, y después trabajamos la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? En cambio, en cálculo diferencial, como solamente hay una variable, con la primera derivada es suficiente. En cambio, acá no, acá es parcializado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a otro nivel. Y cuando hablamos del otro nivel, estamos hablando de la segunda derivada, ¿cierto? La segunda derivada. O sea que aquí lo que nosotros vamos a utilizar es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Muy bien, ya está. Perfecto. Otra forma de entender esto es, bueno, no llevamos ese tema, pero para los que a veces quieren indagar un poquito más sobre estas ideas, muchas veces es bueno llevar el polinomio de Taylor en dos variables, ¿ya? Y una vez que tú llevas el polinomio de Taylor en dos variables, ahí sí ya podemos entender, cuando llegamos a esta parte, por qué debemos usar el criterio de la segunda derivada. Esa es otra forma también, ¿ya? Si nos vamos al campo más analítico, tendríamos que estudiar la naturaleza de la matriz hessiana, ¿no? Y obviamente, pues, yo siempre les he dicho, ¿no? Ustedes son una ciencia aplicada, ¿no? O sea, no son una ciencia pura en sí. Cuando hablo, pues, de la matriz hessiana, hay toda una teoría detrás de eso, ¿sí? Y no hay que sentirse mal, ¿no? Porque nosotros vamos a aplicar esa teoría. Ahora, si quisiéramos ir al inicio de esa teoría para entenderlo formalmente, bueno, ahí sí necesitas algunas cuestiones matemáticas, pues, ¿no? ¿Cierto? En cambio, lo que nosotros vamos a hacer es apoyarnos ya de esa teoría y lo vamos a utilizar como una forma general. Cuando yo me refiero a una forma general, es porque el dominio ya no va a estar incluido en R2, sino el dominio va a estar incluido en R3. ¿Correcto? Y el criterio de la segunda derivada que utilizamos para este tipo de funciones vendría a ser un caso particular de esa generalización de lo que se conoce como la matriz hessiana. ¿Ya? ¿No? O sea, es toda una construcción matemática. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Listo. Entonces, profesor, las primeras derivadas parciales no nos van a servir. Sí nos van a servir. ¿Sabes para qué te van a servir? Para hallar los puntos críticos. Así como la primera derivada, ¿sí o no? ¿No? La primera derivada, cuando la igualabas a cero o cuando no existía la derivada, ¿qué encontrabas? Los puntos críticos. Entonces acá también igualito. Cuando eh, existen las derivadas parciales y ambas son iguales a cero, o cuando al menos una de ellas no existe, entonces vamos a hallar los puntos críticos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Los puntos críticos. ¿No? Muy bien, excelente. Ya, bueno, aquí he puesto más que todo geométricamente, ahí está, ¿no? Todo lo que les había explicado, ¿no? Sí, en términos de cálculo diferencial, aquí lo estoy haciendo ya en cálculo multivariable, ¿no? Tengo la función, tengo este punto, ¿no? Este punto en la gráfica, ¿sí? Puntos extremos, que no es lo mismo que valores extremos, no se olviden. Entonces, estos son puntos extremos. Tú mismo no me lo dices, ¿no? Son puntos que están en los extremos, pues, de la gráfica y son los que más resaltan, ¿no? Los que más resaltan. Por ejemplo, este es un punto alto, por decir así, este es otro punto alto de la gráfica, pero los dos, este es el más, pues, ¿no? Aquí tenemos, estos son puntos bajos, ¿no? Puntos extremos bajos, por decirlo así, ¿no? Pero de estos dos hay uno que es el más bajo de todos. Ya matemáticamente hablamos de que esto es un punto extremo máximo, este es un punto extremo máximo, para diferenciarlo, este es un punto extremo que viene a ser un punto de máximo absoluto y esto vendría a ser un punto extremo de máximo relativo, ¿no? Esto sería un punto de mínimo relativo y esto sería un punto de mínimo absoluto. ¿Se dan cuenta? Ya está, muy bien. Y todos esos puntos, ¿qué tienen en común? Que
tienen tres coordenadas, ¿correcto? Y su tercera coordenada es el valor extremo, que puede ser un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Un valor mínimo. Entonces, fíjate acá al costadito, todos estos puntitos que los he puesto con la letra mayúscula de color rojo se llaman puntos extremos relativos. Profesor, pero usted dijo que el punto A es absoluto, pero anteriormente, ¿qué les dije? Que un punto absoluto también es relativo. ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien, entonces siempre es así, ¿no? Si hablamos de punto absoluto es porque es relativo. Al revés, no es cierto. No todo punto relativo va a ser un punto absoluto. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Dónde se encuentran los puntos extremos? Los puntos extremos siempre se encuentran en la gráfica de la función. Y lo estamos viendo, pues, ¿no? Ya está. Listo. ¿Qué más? Estos puntos, que lo estoy poniendo en este orden, A, B, C, D, como están en la gráfica de la función, ¿cuántas coordenadas tienen que tener? Tres coordenadas, ¿ya? Entonces, las dos primeras, ¿dónde lo encontramos? En el dominio de la función. Entonces, mira, por ejemplo, acá, mira este puntito de acá. Este va a ser un punto 1, P sub 1, ¿sí? Y como está en el dominio de la función, va a tener dos coordenadas, ¿sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Como esta función está bien definida, es lo que estamos asumiendo en el gráfico, entonces tú puedes hallar su imagen. Vamos a suponer que esto va a ser su imagen. Llegamos a este punto y esto sería su imagen, ¿no? F de X 1, Y 1. Entonces quiere decir que este punto C, ¿cuántas coordenadas va a tener? Tres coordenadas. Coordenada en X, coordenada en y coordenada en Z. ¿Está bien o no? Y así, por ejemplo, este punto A también en el dominio, vamos a llamarle P sub 2, aquí va a haber dos coordenadas, porque esto está en el plano XY, puedo hallar su imagen, ¿no? Su imagen, ahí está, hallamos su imagen, listo, y esto sería el F de X sub 2. Y lo mismo podemos hacer para los otros dos puntos, por ejemplo, para este puntito D, que está en la gráfica, nos vamos al dominio, aquí vamos a ponerle X sub 3, Y sub 3, hallamos su imagen, esto sería f de x sub 3, y sub 3. Y lo mismo para b, vamos a ponerle por acá un puntito, listo, p sub 4 lo voy a llamar, y esto sería x sub 4, y sub 4. Hallo su imagen, ahí está, y esto sería f de x sub 4, y sub 4. ¿Correcto? Fenomenal. Listo. Ahora sí, todo eso lo resumimos en esta parte derecha. Ahí está, ¿ves? El punto A tiene tres coordenadas. Claro que sí. X sub 2, Y sub 2 y la imagen de X sub 2, Y sub 2. El punto B también, el punto C también y el punto D también. ¿Ya? Entonces, conclusión, los puntos extremos siempre tienen tres coordenadas, ¿no? Tres coordenadas. Excelente. Ya, ahora, miren lo interesante de esto. Me voy a concentrar en el punto extremo A y en el punto extremo B. Estos se llaman puntos máximos o puntos de máximo, ¿ya? Son los puntos más altos que hay, ¿correcto? Pero no te olvides que dependiendo si trabajo con el dominio o con una vecindad, esos puntos máximos se clasifican en absolutos o relativos. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Listo. ¿Qué de especial tienen estos puntos máximos? Que su tercera coordenada, mira, lo estoy subrayando, sus terceras coordenadas son los valores máximos o simplemente máximos. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Valor máximo. Muy bien. El, ¿cómo se va a llamar? Si yo veo que es el valor máximo al nivel del dominio, se va a llamar valor máximo absoluto, ¿correcto? Y el otro, como veo que solamente es en una parte del dominio, o sea, en una vecindad, entonces él se va a llamar valor máximo relativo, ¿no? Valor máximo relativo. Muy bien. Recuerda que si tú solamente dices máximo, te estás refiriendo al valor, ¿ya? Al valor, más no al punto.
Ya, mucho cuidado. Siempre que vemos, ¿no? Hablamos, allá, vamos a hallar el máximo. Algunos dicen, ¿el máximo? ¿Cuál es el máximo? ¿El punto o el valor? No, jóvenes. La palabra máximo a secas significa valor. ¿No? ¿Y qué cosa es un valor? Es un número, ¿no? Es un número. Muy bien, ya está. Si aplicamos la misma analogía, estos dos puntitos, ¿qué vendrían a ser? Puntos mínimos o puntos de mínimo. Muy bien. Y también su tercera coordenada, ¿cómo serían? Si estos son puntos mínimos, sus terceras coordenadas vendría a ser el valor mínimo. Si hablamos a nivel del dominio, esto sería un mínimo absoluto. Y si hablamos a nivel solamente de una vecindad, esto vendría a ser pues un mínimo relativo. ¿No? Un mínimo relativo. ¿Ya? Fenomenal. Hasta ahí, entonces, hemos analizado los puntos en la gráfica y hemos dicho que cuando son puntos extremos, su tercera coordenada va a ser un valor extremo. Recuerda que el término extremo hace referencia máximo o mínimo, ¿no? Máximo o mínimo. Muy bien, ya está. Listo. Acá, que estamos poniendo aquí, en el eje Z se encuentran los valores extremos relativos. ¿Ya ves? No te decía yo anteriormente que los máximos o mínimos en el cálculo diferencial, ¿dónde lo encuentras? En el eje Y. En cambio acá, ¿dónde lo vas a encontrar? En el eje Z. ¿No? En el eje Z. Muy bien. Acá está, ¿ves? Mira, todos ellos son valores extremos. ¿De qué tipo? Eso ya depende, ¿no? ¿Depende de quién? Del punto que está en la gráfica. Y si trabajo con el dominio o trabajo con una vecindad, ¿no? Una partecita nada más del dominio, ¿no? Muy bien, ya. Pero así como en el cálculo diferencial, había un punto medio raro, ¿sí o no? ¿No? Un punto rarito, ¿ya? Cuando la gráfica tenía esta forma, por ejemplo. Y este punto, ¿cómo se llamaba? Este era el famoso punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿cierto? El punto de inflexión. ¿Qué caracterizaba este punto, no? Mira, si lo vemos por el lado izquierdo, pareciera, ¿no? Que este punto fuera un punto de máximo. Pero si lo vemos por el lado derecho, pareciera que es un punto de mínimo. ¿Te das cuenta? ¿No? Esa es una característica del punto de inflexión. Pero en realidad no es ni un punto de máximo ni un punto de mínimo. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. La pregunta es, ¿y si este punto lo quiero llevar, ¿no? Como una analogía a la tercera dimensión? Entonces, tendríamos que hacer esto, por ejemplo, ¿no? Ya en la tercera dimensión, voy a borrar esta partecita ya para poder hacer el dibujo. Y en la tercera dimensión tendría una forma así más o menos, ¿no? O sea, esto de acá continúa en la tercera dimensión, por acá más o menos, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Sería de esta forma, ¿sí? Ya está. Algo así más o menos se formaría, ¿no? Que es lo que se conoce como el punto de silla. Acá en la tercera dimensión, esto sería el punto de silla. Y creo que más o menos salta a la vista porque le llaman silla, ¿no? Como si fuera una silla de montar, ¿no? Una silla de montar, ¿no? Entonces, este punto de inflexión que teníamos acá, así de esta forma, mira, lo hemos generalizado, por decirlo así, ¿no? Y nos ha dado un punto de silla, ¿no? Un punto de silla, ¿ya? No te olvides que en el cálculo diferencial, el punto de máximo, el punto de mínimo, ¿no? El punto de mínimo
Y el punto de inflexión, los tres, no te olvides, ¿ah? Los tres, ¿dónde están siempre? Estos tres siempre se encuentran en la gráfica de la función, ¿cierto? Ahora lo mismo, el punto de máximo, el punto de mínimo y el punto de silla o simplemente punto silla, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la gráfica de la función, es decir, en la superficie, ¿no? Porque estos son superficies, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí le he puesto aparte el dibujito, ¿no? Porque era un poco complicado ponerlo acá mismo. Le he puesto aparte, mira, ahí está. Y este es el puntito, ¿no? Al igual que los otros, vamos a tener en el dominio, ¿no? En el dominio, un punto 5 por decirlo así. Ya, voy a poner acá, punto 5. A ver, vamos a poner acá. Le voy a llamar punto E, ¿cierto? Ah, esto de aquí voy a borrarlo temporalmente, ¿ya? Para poder hablar aquí del punto silla. Ya que lo he dibujado aquí, entonces esto de aquí ya lo puedo borrar, ¿ya? Pues acá, listo. Perfecto. Entonces, este punto E se llama punto silla o punto de silla. Algunos le llaman punto de silla de montar, ¿no? Pero punto silla nomás. Ya está. Entonces, ¿qué caracteriza este puntito? Que también se encuentra en la gráfica de la función. O sea, ahí lo vas a encontrar, en la gráfica de la función. Cuando a ti te dicen punto silla, ¿dónde está el punto silla? En la gráfica de la función. Ah, muy bien. Pero este puntito, como está en la gráfica de la función, ¿cuántas coordenadas va a tener? Tres, pues, ¿no? Tres. Vamos al dominio y vamos a encontrar un punto 5, por decirlo, x sub 5, y sub 5. Vamos a calcular su imagen, ¿cierto? Su imagen. Y acá va a estar el f de x sub 5, y sub 5. ¿Correcto? Entonces, este puntito va a tener tres coordenadas. Ojo, su tercera coordenada no es un extremo. Por eso es que si tú miras el eje Z, este f de x sub 5, y sub 5 no lo he encerrado en ningún recuadro. Porque la imagen que proyecta un punto silla al eje Z no es un extremo. ¿Ya? No es un extremo. Por eso es que aquí, disculpen, no lo he encerrado en un rectangulito. ¿Ya? Muy bien. Y ahora viene lo más interesante, ¿no? Cuando tú hablabas de máximos y mínimos en el cálculo diferencial, lo primero que tú hacías para encontrar esos valores, ¿qué es? Los puntos críticos. Entonces nosotros también aquí vamos a hablar de los puntos críticos, pero ya en las funciones de dos variables. Los puntos críticos en el cálculo diferencial, ¿dónde se encontraban? En el dominio. Entonces quiere decir que también nuestros puntos críticos en el cálculo multivariable para las funciones que dependen de dos variables, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el dominio. Entonces, mira, todos estos puntitos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, en algunas ocasiones, en otras ocasiones no, ¿dónde se encuentran? En la gráfica del dominio. Mira, qué interesante. O sea que los puntos extremos y los puntos sillas están en la gráfica de la función. En cambio, los puntos críticos, ¿dónde van a estar? En la gráfica del dominio. Ahí está, mira. Entonces, suponiendo que esto es el dominio, esto que está aquí, que hemos puesto. Entonces, todos estos puntitos, ¿dónde van a estar? Van a estar en el dominio, ¿no? En el dominio. Ya está, perfecto. Muy bien. Ah, el P sub 5 les decía que en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones es un punto crítico, ¿no? Que se obtiene con la primera derivada. Y en otras ocasiones no se obtiene con la primera derivada, sino se obtiene con la segunda derivada. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué les digo? Pues no, el f de x igual a x al cubo, ¿cierto? Cuando tú derivas y lo igualas a cero, te sale que el punto crítico es x igual cero. Bueno, y lo obtienes con la primera derivada. Pero hay funciones en donde ese punto no aparece en la primera derivada, sino aparece en la segunda. Por eso es que algunos hacen una distinción, ¿no? Puntos críticos de primera especie que se obtienen cuando la derivada es igual a cero
y puntos críticos de segunda especie que se obtienen cuando la segunda derivada es igual a cero, ¿cierto? Esa terminología, ¿para qué se utiliza? Para poder hablar del punto de inflexión. Entonces aquí también va a ser algo similar, ¿no? Va a ser algo similar, ¿no? Muchas veces con las primeras derivadas parciales tal vez no vamos a poder encontrar el punto silla, ¿no? El punto silla, pero con las segundas sí, ¿no? Nos puede dar las coordenadas x sub 0, y sub 0, y con eso ya podemos encontrar la imagen y decidir si es o no un punto de silla. ¿Por qué les digo decidir? Porque en algunas ocasiones va a ser bien difícil graficar. Entonces, ¿qué vamos a usar? Algo similar como el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Muy bien. En cambio, en cálculo diferencial es más fácil dibujar. Hasta hoy en día tenemos los graficadores, ¿no? En cambio, en cálculo multivariable, a pesar que a veces también se tiene el graficador, pero es un poco más complicado la gráfica. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Listo. Entonces, los puntos críticos, ¿dónde están? En la gráfica del dominio. En este caso, P sub 1 es un punto crítico, eso está clarísimo, porque aquí ocurre un punto de mínimo. P sub 2 también, P sub 3 también, P sub 4 también. En cambio, P sub 5, por eso es que le he puesto una gráfica al costado. En algunas ocasiones se obtiene directamente con las derivadas parciales, pero en otras ocasiones hay que utilizar las segundas derivadas parciales, ¿no? Listo. Y eso vendría a ser un punto crítico, pero de segunda especie, ¿no? De segunda especie. Ya. Muy bien. Con esto, al menos con esta parte, ya hemos resumido toda nuestra parte teórica. Ahora vamos a la parte de aplicar no tanto la definición, sino aplicar ahora ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios similares también al cálculo diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los criterios que ustedes deben recordar es que si yo ya sé que este punto es de máximo, ¿no? O sea, tengo un valor máximo, su imagen, un valor máximo. Eso solamente ocurría, ¿no? Eso solamente ocurría cuando a nivel del dominio, esto es un punto crítico, ¿ya? Fíjate lo que estoy diciendo. Si yo ya sé que esto es un punto de máximo, o en otras palabras, yo ya tengo mi valor máximo, entonces el punto que está en el dominio es crítico, ¿ya? No estoy diciendo al revés, ¿ah? Yo no estoy diciendo, si el punto es crítico, entonces la imagen es un máximo. No es cierto eso. Yo estoy diciendo al revés, ¿ya? Si la imagen es un máximo, o en todo caso, si estoy en la gráfica en un punto de máximo, entonces, cuando voy al dominio, este punto es crítico, ¿ya? Al revés, no. Profesor, ¿y por qué no? Porque yo puedo tener un punto crítico, pero su imagen no necesariamente va a ser un máximo, va a ser un mínimo. Puede ser que no sea ninguno, como en este caso. ¿Ya? Eso es un teorema. Es un teorema solamente de ida, más no de vuelta. En otras palabras, es un teorema necesario, pero no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente. Muy bien. Eso también lo vamos a ver aquí, ya en la PPT. Esta PPT ya está colgada ya en su aula virtual. ¿Ah? No, no es que no está, sí está. Todo lo que estoy haciendo, ahí está. Muy bien. Resumiendo, tengo este punto A. ¿Sí? Este punto se llama punto de máximo relativo, ¿cierto? Tiene que tener tres coordenadas. Y la tercera coordenada, ¿cómo se llama? Se llama valor máximo relativo. En vez de decir valor máximo, solamente se dice máximo. ¿Ya? Muy bien. Su contraparte, acá abajo, este sería el punto C, ¿cierto? Eso sería un punto mínimo relativo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántas coordenadas va a tener? Tres coordenadas. Si es un punto mínimo relativo, entonces su tercera coordenada, ¿cómo se va a llamar? Mínimo, ¿no? Mínimo nada más. Valor mínimo relativo o simplemente mínimo. ¿Ya? Recuerda que el término relativo
¿sí? Al término relativo, puede pasar a absoluto, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si este punto de mínimo es a nivel de todo el dominio. ¿No? Ahí cambia, ahí se cambia, ahí ya se pone absoluto, ¿ya? Muy bien, pero hemos dicho que un absoluto es en realidad también un relativo, ¿no? Un relativo. Por eso siempre se maneja mayormente esa terminología, relativo, 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 ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos, mira, yo no sabía cómo poner los tres puntos, ¿no? Este punto de máximo, punto de mínimo en una sola gráfica, ¿no? Porque el dibujo anterior lo hice a mano. En cambio, este de aquí es por computadora, ¿no? Entonces aquí sí está, ¿ves? Ahí están los tres puntos, ¿no? Este es un punto de inflexión. Ya está. Perfecto. ¿Y cómo se llama este punto de inflexión que en cálculo diferencial así le llamábamos, ¿no? Porque era solamente en el plano XY. Él se llama acá punto silla, ¿no? Algunos le llaman punto de silla, punto silla de montar, otros le llaman punto de ensilladura. No interesa el nombre. Lo importante es que sepas cómo es el aspecto geométrico de ese punto, ¿no? Ya está. También va a tener tres coordenadas, pero esta tercera coordenada no es ni máximo ni mínimo. En otras palabras, no es un extremo relativo. ¿Ya? No es un extremo relativo. Muy bien, perfecto. Entonces ahí están los tres puntos que en realidad podemos observar en una gráfica cuando hablamos de puntos extremos y puntos que en este caso no son extremos, como el punto silla, ¿no? Como el punto silla. Muy bien. Hasta ahora sí. Cuando nosotros hablamos de funciones, ¿sí? Decimos que tenemos la regla de correspondencia, pero con eso no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Aquellos valores admisibles que cuando se reemplacen en la regla de correspondencia tengamos como resultado un número real, ¿cierto? Y esos valores admisibles los encontramos ¿dónde? En lo que se llama el dominio. Muy bien. Pero ¿qué hemos dicho también? Que los puntos críticos, ¿dónde se encuentran? En el dominio. La pregunta es, ¿todos los valores del dominio serán críticos? Y la respuesta es, no todos, ¿cierto? Necesitamos alguna forma de encontrar esos puntos críticos. Y es ahí donde interviene la derivada, ¿cierto? La derivada. En el cálculo diferencial es ahí donde intervienen pues las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales. Muy bien. En términos generales, podríamos decir, cuando ya no estamos en dos variables, en tres, el cuatro, es ahí donde interviene el gradiente. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué, profesor? Porque el gradiente, sus componentes, ¿quiénes son? Derivadas parciales. ¿Ya ven? Ese es un más general, ¿no? Cuando hablamos entonces, o sea, profesor, que cuando hablamos de puntos críticos, sí o sí utilizamos el gradiente correcto. ¿Ya? Correcto. Y tú te acuerdas que cuando hallabas los puntos críticos en el cálculo diferencial, había dos formas de hallarlos, ¿sí o no? Cuando la primera derivada existía y es cero, o cuando la primera derivada no existe. Ahora, ¿quién hace el papel de la primera derivada? El gradiente. Entonces, ¿cómo voy a hallar los puntos críticos? Cuando el gradiente existe y es nulo, o sea, el vector cero. O cuando el gradiente no existe. ¿Ya? Entonces, miren, esas ideas son similares a las que tú conoces, ¿no? Si tenemos aquí, ¿no? Si tenemos aquí esta función y en el cálculo diferencial teníamos esto, ¿sí? Entonces, cuando tú hablabas, perdón, de puntos críticos, había dos formas de encontrar esos puntos críticos. La primera, cuando existe la primera derivada, pero es igual a cero. Geométricamente significa que por el punto de abscisa X yo puedo trazar la recta tangente, ¿no? ¿Qué tipo de tangente? Como su pendiente cero, es una tangente horizontal, ¿ya? La otra forma era cuando no existe la derivada. Y geométricamente, ¿qué ocurría en ese punto de abscisa X? Que teníamos una
punta, ¿no? Una punta. Muy bien. En cambio, ahora, si estamos en una función de dos variables y queremos hacer esta similitud, entonces tendríamos que decir lo siguiente. Aquí no hablamos de una primera derivada, sino hablamos de derivadas parciales. Entonces, aquí hablamos de quién. Como tenemos dos variables, vamos a hablar del gradiente, ¿no? Del gradiente. Entonces, aquí vamos a decir, existe el gradiente. Y acá, ¿a qué es igual? A cero. Entonces, aquí también tiene que ser igual a cero. Pero este cero no es como este cero de acá. Mire, este le he puesto, por decir así, no de resaltado. Este cero es un número real. En cambio, este cero es un vector. ¿Se dan cuenta? Ah, qué interesante. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, mira. ¿Cómo se define el gradiente? Se define como un vector cuyas componentes son razones de cambio. La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y. Pero esto es el vector nulo. Sus coordenadas son 0,0. Entonces, decir que el gradiente existe y es igual al vector nulo significa que existe la primera derivada parcial con respecto a x y eso es igual a cero y existe la primera derivada parcial con respecto a y eso cuánto tiene que ser igual a cero. Esto vendría a ser una primera forma para encontrar los puntos críticos para esta función. Ya, muy bien. En cálculo diferencial, la otra forma era cuando no existe la primera derivada con respecto a x. Entonces acá vendría a ser, pues, ¿no? Cuando no existe el gradiente. Pero para que no existe el gradiente, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que no debe existir una de sus coordenadas. Como tiene dos coordenadas, entonces no existe la primera coordenada o no existe la segunda coordenada. O en su defecto, como esto es un o incluyente, no existen los dos. ¿Ya? No existen los dos. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. En realidad es la negación del anterior. No existe la primera derivada. O sea que no va a ser cero, pues, ¿no? La negación del i es el o. No existe la otra primera derivada. ¿Se cuenta? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. O sea, profesor, que es diferente de cero, no. No, 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 no. Si no existe la primera derivada con respecto a y, no estoy diciendo que va a ser diferente de cero, jóvenes. Hay que tener cuidado. Puede ser que sea una tendencia al infinito. ¿Ya? Por eso es que hay que saber interpretar, ¿no? Acá dice que existe. Su negación no existe. Si existe, me está diciendo que uno de esos valores para que exista es porque es cero, o sea, un número real. Entonces acá, al decir que no existe, no es un número real en sí, ¿cierto? No es un número real en sí. ¿No? ¿De qué estamos hablando? De un comportamiento infinito, por ejemplo, ¿no? De un comportamiento infinito, o de que tal vez las derivadas laterales, porque tú sabes que una derivada es un límite, no apuntan al mismo valor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es por eso más que todo. Muy bien. Ahora sí. Lo que hemos puesto acá es similar a la idea del cálculo diferencial. ¿Ya ven? Por eso siempre es bueno entender esa parte para que cuando lleguemos a cálculo multivariable, al menos por una analogía similar, también podamos entender qué está pasando. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Muy bien. Vamos a ponerlo acá entonces. A ver, esto lo vamos a borrar. Esto que está aquí lo voy a poner un poco más acá. Listo. Y veamos qué tenemos en nuestra PPT. Puntos críticos. Ahí está, mira, la definición de puntos críticos. Mira qué interesante, ¿no? Mira qué interesante.
Voy a ponerlo ahí, ¿ah? Voy a ponerlo ahí. Mira, ¿qué dice? CAF, ¿no? CAF definida, ¿sí? CAF definida en una región abierta R. Recuerda, ¿por qué se trabaja con región abierta? ¿Por qué no cerrada en el contorno? Porque cuando es cerrada, o sea, su frontera, ahí no se puede derivar, la derivada no va a existir, ¿cierto? Entonces, por el momento queremos encontrar los puntos críticos, pero que están en el interior, ¿no? En el interior. Y en el interior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que puede haber que exista la derivada y en otros casos que no exista, ¿cierto? Y esa no existencia se va a deber a que tal vez los límites por caminos, ¿no? Sean totalmente diferentes, pues, ¿no? ¿Y qué se genera geométricamente? Puntas. El hecho que se generen puntas no quiere decir que no puedo hablar de un punto máximo, un punto mínimo. O sea, mira, por ejemplo, expliquemos acá. Mira, yo tengo esta gráfica. Si solamente fuera esta gráfica, me doy cuenta que el punto es un punto de máximo, ¿cierto? Supongamos que tenemos esta gráfica. Termina en una punta, ¿verdad? Pero a pesar que termine en una punta, este punto es el más alto, ¿sí o no? Entonces, el hecho de que tengamos puntas, entonces no va a ser una dificultad para poder encontrar el punto máximo. Este tipo de gráficas funciona con el de acá. Y este tipo de gráficas funciona con él. Por eso es que se crean estos dos. ¿Ya? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, x sub 0, y sub 0 es un punto crítico de f si se satisface una de las siguientes condiciones. Ahí está. Mira, podemos encontrar puntos críticos para este tipo de gráficas como cuando las derivadas parciales, ambas, por eso dice acá, y son iguales a cero. Es lo que está acá, mira, ¿ves? Existe la derivada parcial y es igual a cero. Y existe la otra derivada parcial y es igual a cero. ¿Ya? Muy bien. Y la otra forma de encontrar puntos críticos, tal vez con esta no puedo, pero con esta de acá sí puedo, es cuando no existe la derivada parcial en X o no existe la derivada parcial en Y. ¿Me cuenta? ¿No? Muy bien. Fenomenal, fenomenal. Entonces, con estas dos formas, nosotros podemos encontrar los puntos críticos. ¿Y por qué es importante los puntos críticos? Porque ahí es donde vamos a ver si existe máximo, si existe mínimo o si no existe ninguno de los dos. Si no existe ninguno de los dos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿No? Excelente. Ahora sí, continuamos. A ver. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Ejemplo uno. Muy bien. Listo. Veamos un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Ya. Empecemos con algo sencillo, que son los polinomios, ¿no? Los polinomios. Pero a pesar que los polinomios son bastante sencillos en el sentido de que yo puedo derivar tranquilamente, cuando estemos calculando los puntos críticos, a veces los estudiantes hacen muy bien la parte de la derivada, lo igualan a cero, pero ¿saben dónde cometen el error? Cuando van a poner la respuesta de quiénes son los puntos críticos. Es cuestión de entender bien esa lógica, ¿ya? Muy bien, entonces hagamos esto. A ver, resolución. Uy, no veo aquí. ¿Dónde está? No veo. Ahí está, ahí está. Sino que opciones de puntero. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Pantalla. No, esto no. Ahora sí, continuamos. Muy bien. Entonces, la resolución. Cuando vamos a hallar los puntos críticos, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular las derivadas parciales.
¿ya? Porque usted era profesor, pero acá dice x sub 0, y sub 0, ¿no? Aquí estoy viendo x sub 0, eso significa que son valores conocidos, claro, pero cuando tú resuelves, ¿no? Cuando tú resuelves una ecuación, por ejemplo, así, mira, digamos así, una sencilla no me voy a poner, ¿ya? Cuando tú resuelves una ecuación de esta forma, por ejemplo, ¿no? Tú aquí no sabes quién es el valor de x, ¿cierto? Para eso, ¿tú qué haces? Tú despejas x, ya está, ¿no? 10 entre 5, 2. Y esto de aquí normalmente se le llama x sub 0, ¿cierto? X sub 0, ¿correcto? Y cuando tú ya encuentras este valor x sub 0, entonces esto se va a convertir en una identidad, pues, ¿no? ¿Qué hago? Reemplazo aquí el x sub 0 y esto va a ser 9 y esto va a ser verdadero. Pero mientras tanto aquí no. Aquí todavía no es verdadero porque no sé cuánto es. Lo que te está diciendo aquí es que ya encontré el valor de X, ya encontré el valor de Y al reemplazarlo, esto es verdadero, o sea, es cero. ¿Se dan cuenta, no? Porque aquí, si yo le pongo el 2, efectivamente, esto es verdad, pues, ¿no? Correcto, por eso que algunos estudiantes dicen, profesor, pero acá le pone x sub 0, pero cuando usted lo va a resolver, no le pone x sub 0, y sub 0. Es que estoy en esta etapa. Estoy en la etapa de búsqueda. En cambio, esto de aquí está en la etapa de que ya lo encontró, ¿no? Ya lo encontré ya, o sea, aquí, ya lo encontré ya. ¿Y cómo me doy cuenta que yo lo encontré? Porque esto ya es verdadero, que significa que es una proposición cerrada. En cambio, aquí es una proposición abierta, ¿no? Eso lo dice la lógica, ¿no? La lógica lo dice, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Vamos acá. A ver, resolución. Mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hallar las primeras derivadas parciales. ¿Por qué razón? Porque así exista o no exista, en ambos casos debo tener la derivada parcial con respecto a x. Y lo mismo en el otro con respecto a y. ¿Ya? Entonces calculamos las primeras derivadas parciales. Perfecto. Entonces aquí lo ponemos. Mira. Como ya tenemos quién es f, entonces vamos a derivar, pues, ¿no? A estas alturas todos son trómenes derivando. Y fíjate lo que te decía. Aquí estoy en la etapa de búsqueda, por eso le estoy poniendo XY. ¿Se cuenta, no? En cambio aquí el X sub 0, Y sub 0 significa ya lo encontré ya, ¿no? Ya encontré, ¿ya? Muy bien. Entonces esto vendría a ser igual a 0. Entonces acá le ponemos 0, ¿ya? Muy bien. Y derivamos, pues, ¿no? Antes de ponerlo 0 hay que derivarlo, ¿ya? Bueno, a este nivel, todos ustedes ya saben que cuando vamos a derivar con respecto a x, hay que concentrarse en la expresión que tiene x, y como este menos 4y cuadrado no depende de x, su derivada va a ser cero, ¿no? Entonces derivamos esto de aquí nomás, ya. Lo derivamos, ahí está, muy bien, listo. Y calculamos la otra derivada parcial que sería con respecto a y, ¿no? Entonces nos concentramos nuevamente en la función y solamente vamos a derivar el menos 4y cuadrado, nada más él. Lo demás, como no depende de y es cero, ¿ya? Entonces facilito. ¿Cuánto sería? Entonces lo ponemos acá, pues, ¿no? Aquí, ya está. Menos 8y, ¿no? Menos 8y. Muy bien, fenomenal. Una vez que tenemos las derivadas parciales, debemos someter a esas derivadas parciales a los dos criterios. Pero tú te das cuenta que el segundo criterio no tiene sentido ya. ¿Por qué? Porque como son polinomios, siempre va a existir cuando tú lo evalúas para cualquier valor de x o cualquier valor de y. En otras palabras, el segundo punto, el 2i, ¿no? Este de acá, aquí no se puede aplicar, porque los polinomios siempre van a existir, no importa el valor que tú le pongas. Entonces, solamente tiene sentido la primera i nomás, porque sí lo puedo igualar a cero. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Entonces, continuamos. Ya está. Muy bien. Hacemos eso entonces. ¿Qué cosa hice acá? Uy, presioné un botón equivocado.
Ay, disculpen, me salí, no sé por qué me salí. A ver, ya, seguimos. No sé por qué me salí acá. A ver, ¿dónde estábamos? Sí, disculpen, a veces estamos aquí, ya habíamos visto esta parte, ya calculamos, ¿no? Muy bien, ahí está. Ya, te decía que como el 2i no lo vamos a utilizar porque las derivadas parciales son polinomios, ¿no? Y los polinomios siempre existen en cualquier valor que asuma x o y, entonces nos concentramos en la primera i, ¿ya? Formamos el sistema. ¿Por qué se forma un sistema? Es que en realidad, si tú te das cuenta, esta parte lo podemos poner de esta forma equivalente, ¿no? Acá hay un i, entonces lo podemos poner como un sistema, ¿cierto? Y esto vendría a ser la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Igual a cero. Y el otro, y acá la derivada parcial con respecto a y igual a cero. Y el x sub 0, y sub 0 sería la solución a este sistema. O las soluciones, porque pueden haber varias tal vez, ¿no? Pueden haber varias. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí lo ponemos, ¿no? Aquí lo ponemos. A ver, acá lo ponemos. Muy bien. Entonces aquí ya está. Esto significa que el gradiente es nulo. ¿Te acuerdas o no? ¿No? El gradiente es nulo. Muy bien. Bueno, lo igualas a cero. Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Normalmente el sistema que obtienes generalmente no va a ser lineal, ¿no? Va a ser un sistema no lineal. ¿Correcto? Entonces, al ser un sistema no lineal, no podemos aplicar pues las condiciones de linealidad de sistemas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Métodos generales nada más, ¿no? Por ejemplo, despejar una variable y reemplazarla en la otra. ¿Para qué? Para que la ecuación baje de grado, ¿no? Esa es una. A veces cuando son trigonométricas utilizar identidades, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Consejos. Muchas veces las ecuaciones del sistema presentan ambas variables en una misma ecuación, pero puede ocurrir que en otras ocasiones solamente aparezca una variable. Por ejemplo, en este caso, después de colocar las derivadas parciales respectivas, me doy cuenta que la primera ecuación solamente depende de una variable y la segunda ecuación también depende de una variable. Entonces, cuando eso sucede, es fácil resolverlo, ¿no? Porque estaríamos hablando de ecuaciones en una variable por separado, ¿no? Por separado. Muy bien, bueno, entonces aquí, como está el cuadrado, vamos a obtener dos valores, ¿cierto? X al cuadrado igual a 4 y en el otro y es igual a cero. X igual menos 2 o X igual 2. Y en el otro tendríamos y igual cero. ¿Ya? Y igual cero. Muy bien. Aquí viene el detalle interesante. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? ¿Cuántos puntos críticos aquí vamos a obtener? Dos puntos críticos. ¿Ya? Matemáticamente, ¿por qué tiene que haber dos puntos críticos? Claro, para mí es fácil decir, ¿no? Este menos 2, como es X, necesita un Y, cero. Pero también hay otro X, que es este 2, pero necesita un Y. Como no hay otro más, será el mismo. O sea, para mí es fácil decirlo así. ¿Ya? Muy bien. Pero, si tú te pones a pensar, recuerda que esto es un sistema. Y si tú miras arriba, ¿yo qué te dije? ¿Por qué lo pongo así? Porque acá hay un I. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que si hablamos honestamente, este x igual menos 2, o sea, lo voy a poner acá arribita, ya para explicar la idea. Esto me está quedando así, x igual menos 2 o, o x igual 2. Y acá me está quedando y igual 0. Si lo regreso a como está al inicio, entonces esto sería así, x igual menos 2 o x igual 2. ¿Listo? Y entonces todo esto, voy a ponerlo así, y el que sigue, y igual cero. Ya está. Entonces, ¿qué aplico aquí?
Ah, ya, entonces estoy en el álgebra, ¿no? En el álgebra de proposiciones lógicas, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos. Esto sería así, ¿no? X igual menos 2 o Y igual 0, ¿correcto? ¿Ya está? ¿No? Muy bien. Ah, no, perdón. Y es, ¿no? Acá. Estoy distribuyendo con él. Disculpe. Estoy distribuyendo con él. He distribuido mal. Es X igual menos 2 y Y igual 0. Aquí. Ya está. Ya distribuí el primero. Ahora voy a distribuir el segundo. O distribuyo el segundo nuevamente con él. Ya está. Entonces acá lo distribuimos. Esto sería X igual 2 y, ¿no? Y Y igual 0. Ya está, ya lo distribuí. Excelente, ¿no? Excelente, ya está. Pero esta es la definición de par ordenado. Esto es x, y es igual a menos 2,0. O, o, esta es la definición de par ordenado. Entonces, esto sería x, y igual a 2,0. Es por esa razón que aquí hay dos respuestas, ¿ya? Menos 2,0 y el otro vendría a ser 2,0, ¿no? Hay dos respuestas, ¿no? Recuerda que este O que me indica que las dos lo voy a usar. Por eso estamos poniendo los dos puntos, ¿no? Los dos puntos. Pero hacer este análisis no lo voy a hacer todas las veces, pues no me va a quitar tiempo. Por eso es más fácil decir, si ya tienes aquí valores para X y aquí solamente hay un único valor para Y, entonces todos estos valores con este único Y. O también puede ser al revés, ¿no? Puede ser que X solamente tenga un valor y Y tenga varios valores. Entonces, ese único valor de X con todos los Y. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. Excelente. Y nos evitamos toda esta parte de la lógica proposicional. ¿Ya? Listo. Fenomenal. Ahí está la respuesta, ¿no? Con eso ya encontramos los puntos críticos. Ahora nos falta saber qué pasa en ese punto crítico, ¿no? Si podemos encontrar un máximo o podemos encontrar un mínimo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Fenomenal. Fenomenal. Seguimos. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, otro ejemplo. Miren, este otro ejemplo. El primero, tómenlo como un ejemplo en donde ha funcionado la parte I. Muchas veces nos preguntamos, profesor, ¿y cuándo utilizo la parte 2i? ¿No? La parte 2i. Ya. Entonces vamos acá, mire, resolución. Primero que tenemos que hacer las derivadas parciales. ¿Está bien? Las derivadas parciales. Muy bien. Listo. Entonces, calculamos la derivada con respecto a x, es una raíz cuadrada. Pues no, entonces, si nosotros recordamos la regla de la cadena, cuando ven en cálculo diferencial, tú sabes que si yo tengo la raíz de una función y lo quiero derivar, entonces esto por la regla de la cadena es una especie de fracción. Aquí ponemos dos veces la misma raíz y arriba la derivada de la función. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos usar para este caso, ¿no? Cuando derivemos con respecto a x, entonces acá lo vamos a derivar con respecto a x, y cuando derivemos con respecto a y, esta parte lo vamos a derivar con respecto a y. ¿Ya? Muy bien. Listo, ya está. Ahí está. Entonces aquí derivamos. Mira, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque hemos aplicado justamente esta propiedad de la regla de la cadena, ¿no? O sea, hemos hecho esto, ¿no? Si hemos calculado la derivada con respecto a x, y, entonces hemos dicho, como esta es una raíz cuadrada, vendría a ser dos veces la misma raíz. Y aquí derivamos con respecto a x. Esto sería 2x. Cancelando el 2, hemos obtenido este resultado. ¿Ya? Como esta función es permutable en sus variables, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo cambio x por y o y por x, me sale lo mismo. Entonces aquí también, ¿no? Cambiamos, en vez de x, le ponemos y, ¿cierto? Ya está. En vez de x, le ponemos y.
en vez de X le ponemos Y en vez de Y le ponemos X, pero me queda lo mismo. Ya está, entonces permutable en sus variables, ¿no? Ya está. ¿Se dan cuenta? No, podemos obtenerlo de esa forma. O si no, también nuevamente aplicamos la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces aquí vamos a ponerlo. Ahí está. La derivada parcial con respecto a Y. Acá me tendría que salir Y. Listo. Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Ya, ahora, puntos críticos. Ya, primero, igualamos a cero, ¿cierto? Igualamos a cero, ¿no? Las derivadas parciales no existen cuando. Mira, tú te das cuenta que en el anterior, ¿qué me salió? Polinomios, ¿cierto? Polinomios. Pero ahora tú observas que aquí no me ha salido polinomios. Me ha salido la primera derivada con respecto a X tipo racional. O sea que hay un denominador. Y curiosamente ese denominador, en este caso, es un irracional, ¿no? Pero cuando hay denominadores, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que ese denominador en algún momento puede ser cero. ¿Te das cuenta, no? En algún momento puede ser cero. Y si en algún momento puede ser cero, ¿qué significa eso? Que ya no existiría ya. Y justamente concuerda con la segunda parte de los puntos críticos. Porque en la segunda parte de los puntos críticos, ¿qué dice? No existe al menos una de las derivadas parciales. ¿Correcto? Entonces, profesor, ya, si no existe, ¿cuál sería el sentido? Lo que sucede es lo siguiente. Fíjense, ¿ah? O si olviden esto. Aunque no lo menciona en esta parte, la definición sí lo menciona. Que el punto crítico, ¿dónde debe estar? En el dominio de la función. Entonces es bueno saber quién es el dominio de esta función. Y el dominio de esta función es todo R2. ¿Está bien? Ya está. Y la función existe en todo R2, ¿correcto? Pero cuando yo estoy hablando de las derivadas parciales, tú te das cuenta que las derivadas parciales no existen en todo R2. Hay un punto donde está fallando. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuándo no existen las derivadas parciales? Y yo mismo me tengo que responder, ¿no? Las derivadas parciales no existen cuando su denominador es igual a cero. Mira, qué interesante, ¿no? Su denominador es igual a cero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí. Las derivadas parciales no existen cuando su denominador es igual a cero. Entonces, acá le ponemos. Ahí está. X cuadrado más Y cuadrado igual a cero. Y cuando tú resuelves esto, ¿esto qué cosa es? X, Y igual a 0,0. O sea que los dos tienen que valer cero. Muy bien. Y ahí tú tienes que verificar. Pero profesor, pero si acá no existe, ya, pero está bien, yo sé que no existen las derivadas parciales, pero a mí me interesa saber si este punto está en el dominio de la función, porque en el dominio de la función sí existe. Si esto es cero y esto es cero, la raíz es cero y no hay ningún problema, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que debemos tener presente. O sea, profesor, que después de que yo encuentro las derivadas parciales cuando no existen, este puntito de acá, yo debería verificar que está en el dominio y la respuesta es sí. ¿Por qué tienes que verificarlo? Para que lo consideres como punto crítico. Imagínate que él no esté en el dominio, no es un punto crítico. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, una vez que determino este punto donde no existe, no está de más fijarse si pertenece al dominio de la función.
Profesor, ¿es obligatorio que obtenga el dominio de la función? No es obligatorio. Si yo quiero saber que pertenece, una forma fácil de saber es reemplazar. Si me sale un número real, sí pertenece. No necesito todo el dominio. ¿No? Muy bien, listo. Y tiene que ser un check, ¿no? Un check. Ya. ¿Por qué te digo esto? Mira, en cálculo diferencial a veces podían ocurrir algunos inconvenientes en el entendimiento del punto crítico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta función, por decir, mira, ya, yo sé que su dominio, ¿no? Está clarísimo, son los reales quitándole el cero. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo no hago caso a esto y calculo la primera derivada? Y yo sé que esto es menos 1/x², ¿sí? Ya. Y yo digo, ¿dónde no existe la primera derivada? Entonces, la primera derivada no existe cuando su denominador es igual a cero. ¿Y eso qué significa? Que x es igual a cero. Entonces, profesor, ¿este es un punto crítico? No, no es un punto crítico. A pesar que me ha salido cuando no existe la derivada, hay una respuesta. Pero ¿por qué no es un punto crítico? Porque no pertenece al dominio. Esta es la condición inicial, ¿no? ¿Cierto? No pertenece al dominio, qué lástima. No es punto crítico. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ya, eso es lo que tenemos que entender. Entonces aquí, no existe en 0,0 las derivadas parciales. Ya, pero la pregunta es, ¿está en el dominio? Sí está, perfecto. Entonces, esto es un punto crítico. ¿No? Es un punto crítico. Ya. Profesor, también podría ser el caso I, claro, también puedes hacer el caso I. No digo que no, sino que aquí yo me concentré en el caso 2i, ya que el primero hice el caso i, ¿no? Entonces aquí también, no quiere decir que no. Entonces aquí pongo el caso i. ¿Qué era el caso i? Resolver el sistema cuando es igual a cero. Ya está. Entonces yo resuelvo el sistema y digo, mira, ojo, tengo que resolver este sistema. Entonces, cuando yo resuelvo el sistema, me doy cuenta que esto es una ecuación. Entonces, cuando tú resuelves una ecuación con radicales, ¿qué tienes que hacer? El conjunto de valores admisibles, ¿sí o no? ¿Cierto? Y en el conjunto de valores admisibles, ¿sí? En el conjunto de valores admisibles, tú tendrías aquí, pues, todos los x, y que pertenecen a R2, pero tiene que ser diferente de 0,0. ¿Sí o no? Y con eso, ahora sí, resuelvo. Aquí, ¿cuánto me salió? Me salió x igual 0. Por el momento está bien, ¿no? Porque X puede ser 0, pero Y puede ser 1, ¿no? No hay ningún problema. Pero cuando voy a resolver el otro, es de esta forma, y el conjunto de valores admisibles también viene a ser esto de acá. Cuando lo resuelvo, Y es igual a 0. Pero recuerda que esto vendría a ser así. X igual 0, Y igual 0, y esto es equivalente a x igual 0 y y igual 0. Pero por definición, esto es x, y igual a 0,0. No puede ser porque el conjunto de valores admisibles me dice que tiene que ser diferente de 0,0. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya ves? Eso tú ya sabes ya, porque eso de ahí de resolver ecuaciones, eso ya es pues, ¿no? Eso ya tú conoces eso. Por eso es que aquí yo no le he puesto ya, porque yo sé que mi alumno se ha dado cuenta que el 0,0 no es solución. Acá está. El conjunto de valores admisibles del sistema siempre prevalece sobre cada ecuación. Entonces, este de acá es el conjunto de valores admisibles del sistema. Acá me salió 0,0, no puede ser, porque tiene que ser diferente de 0,0. ¿Ya? Por eso es que se descarta el I. Se descartó. Pero me queda el 2i. Y en el 2i me salió que 0,0, obviamente no existen las derivadas parciales, pero como está en el dominio, entonces es un punto crítico. ¿No? Es un punto crítico, ¿no?
Y tú te preguntarás, profesor, ya, este es un punto crítico, qué interesante, o sea, solamente hay uno nomás, ¿no? Solamente hay uno. La pregunta es, pero ¿cómo es su gráfica? ¿Y qué pasa en este punto? Tú sabes que si lo elevas al cuadrado, esto sería un cono, pero como tiene raíz cuadrada es un semicono, ¿sí o no? Es un semicono, ¿verdad? ¿Qué parte? El semicono superior. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en este caso tú puedes graficar, ¿no? Y puedes saber qué está ocurriendo. ¿Y qué habíamos dicho? Que normalmente cuando no existe, ¿qué tiene la gráfica? Una punta. Una punta. A ver, respuesta. Solamente hay un punto crítico, ¿no? Peso 1. Mira, aquí he puesto la gráfica. No diciéndote tienes que graficar, no, 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 sino que para que tú sepas qué está pasando. Y justo en el 0,0, la imagen es 0 y el punto es el origen de coordenadas en el espacio tridimensional. ¿Y qué pasa ahí? Hay una punta. ¿Y eso qué va a ser? Un mínimo absoluto. Un mínimo absoluto. Profesor, pero hay que probar que es un mínimo absoluto. Con calma. Solamente estoy hallando los puntos críticos. Nada más. De ahí viene la etapa de saber qué cosa es cuando calculo la imagen de ese punto crítico. ¿Es un valor máximo, es un valor mínimo o no es ninguno? En este caso, según el dibujo, la imagen de ese punto crítico es un valor mínimo. ¿Y qué tipo? Absoluto. ¿No? Absoluto. Ya, muy bien. Listo. Ya nos queda 5 minutos. Bueno, nos dicen que 5 minutos antes debemos terminar, ¿no? Para no interrumpir con el otro profesor. Entonces aquí rapidito voy a mencionar el ejemplo 3, ¿ya? Mira, mira esta función, ¿ve? Inofensiva, un polinomio, o sea que la parte I es suficiente. Su derivada parcial con respecto a X, 2X, pero con respecto a Y es 0. Formo el sistema, ahí está el sistema. Mira el sistema, ojo, 2x igual a 0. Profesor, y abajo 0 es igual a 0. Qué interesante. 0 es igual a 0 significa verdad absoluta. Entonces, solamente tendríamos x igual 0. ¿Qué? ¿Y x igual 0 sería el punto crítico? No, no, jóvenes. Aunque tú no lo creas, hay infinitos puntos críticos. Profesor, ¿por qué? Mira, te voy a explicar por qué. Y aquí terminamos. Tú sabes que los puntos críticos que nosotros hallamos son de la forma x, y, pero en este caso x siempre es 0. Cuando no aparece y, escucha, no significa que y es 0. ¿Va? Cuando no aparece y, significa que y es cualquier número real. O sea que esto sería mi punto crítico. Profesor, pero acá hay uno. No, jóvenes. Por cada valor de y aparece un punto crítico. ¿Correcto? ¿Y esto qué vendría a ser? Vendría a ser la ecuación x igual 0. Y en el plano XY, x igual 0, ¿quién es? El eje Y. El eje Y. O sea que aquí hay infinitos puntos críticos. Y si tú te preguntas, ¿dónde lo encuentras? Es todo el eje Y. Mira, qué interesante. ¿No? Qué interesante. Muy bien, entonces aquí lo ponemos. Respuesta, 0, y. ¿Te das cuenta o no? No estoy diciendo que y vale 0, sino que y pertenece a los reales. Listo. En otras palabras, ¿quién es? El eje Y. Gráficamente, esto es una superficie cilíndrica, ¿sí o no? Se puede graficar, ¿o no? Se mueve a nivel de Y. Y mira, date cuenta, ¿ves? En el eje Y, ¿te das cuenta? Mira, ahí está. Todos esos son puntos críticos. Y lo más interesante es que en todos esos puntos críticos va a salir un mínimo absoluto. ¿Y quién es el mínimo absoluto? 0. ¿Se acuerdan? Pero eso ya lo vamos a descubrir con el criterio de las primeras derivadas, perdón, de las segundas derivadas y en un grado mayor con el hessiano, ¿no? Con el hessiano.
Ya, muy bien. Listo. Entonces ya explicamos la parte teórica. Ya mañana vemos ya algunos ejercicios un poquito más especiales. ¿Ya? Este es el teorema. Muy bien. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Las PC2 y PC3, ¿cuándo será? Todavía no ha comunicado el coordinador, ¿no? Normalmente comunica el domingo. Si no comunica el domingo es porque esta semana Profesor, no es. profesor, por ¿Ya? favor, me Debe disculpe, por ser. favor. ¿Ya? Ya, muy bien, Sí, muy bien. Listo, por ya favor. muchachos. Mañana nos vemos entonces, ¿ya? Para